Hola chicos, bueno, para seguir con el tema del logaritmo, vamos a avanzar un poquito ahora con las propiedades. Primero que nada, propiedades quiere decir que es algo que se cumple siempre y la idea de aplicar propiedades en cualquier tema de matemática es que a la hora de aplicar esa propiedad la resolución sea más sencilla. Entonces, si yo tengo presente la propiedad, por ahí no hace falta que esté haciendo algunos cálculos o pensando demasiado, porque esa propiedad me ayuda a resolverlo inmediatamente. En el caso de los logaritmos hay 6 propiedades. Algunas son más sencillas, otras hay que resolver un poquito más. Como por ejemplo la primera. Dice el logaritmo de cualquier base, pero de argumento 1, eso me da por resultado siempre 0. Entonces yo ahí les anoté un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 1 va a ser igual a 0. Porque si queremos pensar, tendríamos que hacernos la preguntita, 2 elevado a qué número me da 1. Y nosotros ya sabemos por propiedades anteriores de que todo número elevado a la 0 da 1 positivo. Entonces siempre que el argumento sea un 1, ustedes ni siquiera tienen que estar haciéndose la preguntita, directamente colocan como resultado 0. Y eso vale para todos los logaritmos. Como un ejemplo yo les puse acá base 2, pero puede valer para cualquier logaritmo, incluidos los especiales. Puede ser logaritmo decimal, logaritmo natural. Siempre que el argumento sea 1, su resultado es 0. La segunda propiedad también es sencilla porque dice que cuando un logaritmo tenga la misma base y el mismo argumento, el resultado siempre es 1. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 2 de 2, eso es igual a 1. Tendríamos que hacernos la preguntita, 2 elevado a qué número me da 2. Y también nosotros por propiedades anteriores que hemos visto de potenciación, sabemos que todo número elevado a la 1 da siempre el mismo número. Incluso ese exponente 1 no hace falta escribirlo. Entonces también está buena esta propiedad porque cuando ustedes vean que el argumento y la base es el mismo número, ni siquiera hace falta que hagan cálculos ni que lo estén pensando, directamente ponen resultado 1. Ahora en la propiedad 3 empieza a hablar sobre las operaciones. Y acá hay que tener cuidado. Primero que dice que el logaritmo de un producto quiere decir multiplicación, es igual a la suma de sus logaritmos. Entonces para explicar mejor esa propiedad la anoto acá en la hoja. Dice que en el argumento tenemos que tener un producto, es decir, una multiplicación. Siempre las propiedades se aplican en base al argumento, o sea, tengo que mirar qué operación hay en el argumento para poder aplicar la propiedad. En este caso, el argumento está formado por una multiplicación entre dos números. Entonces la propiedad dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de sus logaritmos. ¿Qué quiere decir esto? Que voy a repetir el logaritmo en base 2 con cada uno de los numeritos, pero ahora sumando. Fíjense que el logaritmo con su base que teníamos acá, la repito con cada uno de los números. Y esos dos logaritmos quedan sumando. Después de que se aplicó la propiedad, ahí recién pueden resolver. Si ustedes quieren resolver acá adentro 8 por 16 y después resolver el logaritmo, van a llegar a lo mismo, porque es lo que les dije al principio. Aplicar propiedades quiere decir que me facilitan los cálculos, pero no quiere decir que si no la aplico me va a dar algo diferente. Entonces, aplicar la propiedad o no, me debe dar lo mismo. Lo que pasa es que la propiedad hace que sea más sencillo. Puede ser como para verificar que ustedes resuelvan sin aplicar propiedad. También es importante lo que me dice el enunciado. Si el enunciado del ejercicio me pide resolver aplicando sí o sí propiedades, bueno, tengo que transformar la multiplicación en la suma de los logaritmos. Una vez que se hizo eso, ahora resuelvo normalmente el logaritmo como vimos la semana pasada. Con la preguntita, 2 elevado a qué número, me da 8. Eso me da 3. Bajo el más y 2 elevado a qué número me da 16. Eso es 4. Y por último, sumo estos números. Recuerden que al resolver el logaritmo, los resultados son números solamente, no se vuelve a escribir el logaritmo en base 2 de 3, por ejemplo.
Yo acá lo fui resolviendo hacia abajo, ustedes lo pueden resolver hacia el costado como está hecho en el material teórico. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen acá? O sea, lo que ustedes no deberían cometer. Esto que ya hicimos es lo correcto. Ahora, ¿qué es lo que ustedes no podrían hacer? Muchos dicen, bueno, la multiplicación se transforma en suma. Y escriben esto. No es eso, no es que la multiplicación se transforma en suma. Por eso hay que darle mucha importancia a las palabras. Si volvemos a repetir la propiedad, decía que el logaritmo de un producto es igual a la suma de sus logaritmos. Por eso aparece esa palabra, sus logaritmos. Eso me indica que tengo que escribir cada numerito con sus logaritmos y no es directamente reemplazar la multiplicación por una suma. Entonces eso no, estaría mal aplicada la propiedad. Otra es que las propiedades también se pueden aplicar en forma recíproca, es decir, a la inversa. Si yo tengo una suma de logaritmos con igual base, puedo escribirlo como producto. O sea que esta igualdad, eso quiere decir el igual, que puedo ir de acá para allá o de acá para allá, ¿sí? Pero no confundan con esto. ¿Qué pasa si en el argumento tengo una suma? No lo puedo transformar en multiplicación, porque estaríamos cometiendo el mismo error de arriba, nada más que a la inversa. Entonces, si en el argumento tengo una suma de dos números cualquiera, no se aplica ninguna propiedad, porque ya vamos a seguir leyendo las propiedades, pero no hay ninguna propiedad que me diga qué pasa cuando en el argumento tengo una suma. La propiedad solamente me está hablando de que en el argumento tengo una multiplicación. O si quiero aplicar la recíproca, al revés, tengo que tener entonces una suma de dos logaritmos de igual base para ir al producto de los argumentos. Entonces esto tampoco se puede aplicar. Vuelvo a repetir, ¿cómo se resolvería esto? Y acá sí, como no puedo aplicar propiedad, tengo que resolver el argumento. Normalmente esa suma. Por ejemplo, ¿qué haría? Logaritmo en base 2 de 8 más 16, 24. Y ahí resolver. Esa sí sería la forma correcta si en el argumento tenemos una suma de dos números. No puedo aplicar propiedad, entonces resuelvo normal. Bueno, avanzando ahora con la propiedad 4, dice el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia de sus logaritmos. O sea, cociente quiere decir división y diferencia quiere decir resta. O sea que es muy parecido a lo que dijimos recién en la multiplicación, nada más que ahora tengo que escribir la resta de los logaritmos. Entonces les explico el ejemplo acá. Dice que el logaritmo de un cociente, o sea que el cociente, la división, tiene que estar en el argumento, se transforma en la diferencia o en la resta de sus logaritmos. Entonces ahí es donde tenemos que repetir los logaritmos con la misma base con cada uno de los numeritos que teníamos en el argumento. Ahí ya apliqué la propiedad, ahí estaría la propiedad aplicada correctamente. Después de eso resuelvo normalmente. Ya dijimos que esto daba 3, ya dijimos que esto daba 4, resto y me queda menos 1. El resultado de un logaritmo sí puede ser negativo. La clase pasada vimos que ni el argumento ni la base pueden ser negativos, pero el resultado sí. Bueno, y con respecto a esta propiedad se hacen las mismas aclaraciones que vimos recién acá con la multiplicación. No es que la división directamente la transformo en una resta y puedo escribir logaritmo en base 2 de 8 menos 16. Y en caso de que tengan una resta en el argumento, se resuelve como dijimos acá. Se resuelve esa resta normalmente y después se calcula el logaritmo. O sea que la propiedad es solamente si tengo una división en el argumento, lo transformo en la resta de los logaritmos. O si quiero aplicar la recíproca, tengo que tener una resta de logaritmos de igual base para poder escribirlo de esta manera. Si llego a tener una resta de argumentos solos nada más, no se puede transformar en división y viceversa.